En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso. Iniciamos una nueva semana, hoy 12 de enero del año 2026. Iniciamos también el programa Revelando, que en el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz y mi estimado amigo, colega, analista, don Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por tu invitación. Un especial saludo a nuestros auditores en esta época veraniega. Muchos ya veranean acá, aunque nos ha tratado un poquito complicado el clima en las mañanas desde el inicio de enero a nuestros visitantes, pero sean bienvenidos y disfruten de unas tardes muy gratas en todo caso en nuestra región. Exactamente, estamos acercándonos rápidamente a la primera mitad del mes de enero del año 2026. Algunos estarán considerando que su año 2025 todavía no termina porque están esperando el inicio de sus vacaciones. Otros se encontrarán ya en descanso y algunos que sencillamente prefirieron diferir su descanso para otra época del año. Para todos nuestros auditores, a todos aquellos que están en la región, para los turistas, bien, deseamos que tengan una excelente estadía. Aprovecho de saludar a nuestros técnicos de Radio Portales, me refiero a don Gerardo Terán y don Luis Salinas. Ellos permiten que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Este programa, Revelando, es un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar por más de 10 años en el aire acompañando a los estimados auditores. Bueno, enero en realidad pareciera, como lo comentaba en un principio, un periodo relajado, un periodo de descanso. Sin embargo, no ha sido así porque se han producido una serie de hechos y cuando me refiero a agitado en el ambiente noticioso. Eh, y precisamente una de las cosas que se comenta mucho y es parte de nuestra editorial, que hemos titulado La soberanía y el derecho internacional. Efectivamente, durante gran parte de la historia, la soberanía ha sido siempre interpretada, entendida como integridad territorial, básicamente, a pesar de que también tiene otras acepciones, ¿no es cierto?, que es como la intervención de otros estados en asuntos internos de los países. Y bueno, para eso todos los países se preocupan de generar leyes, de tener un buen sistema de defensa, buenas fuerzas armadas entrenadas, equipadas, y políticas claras respecto a eso. Y la, la humanidad en general se ha organizado a través de organizaciones internacionales que de alguna manera buscan establecer lazos
entendimiento, de buenas relaciones, de solución de conflictos a través de estos organismos internacionales. Lo que ocurrió en Venezuela eh, hace pocos días ha puesto en discusión, ¿m? eh, la legitimidad, por decirlo de alguna manera, de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para extraer al dictador Nicolás Maduro del gobierno. Esto ha producido una serie de circunstancias y una serie de efectos a nivel internacional, pero básicamente una de las eh, conversaciones que más eh, se recurre en estos días es precisamente a aquellos eh, que están contentos con la intervención de Estados Unidos, específicamente, ¿no es cierto?, a través de su presidente Donald Trump, de sacar a Maduro del gobierno, de extraerlo y juzgarlo en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, porque está sindicado como el líder, ¿no es cierto?, de una organización criminal y el uso de la fabricación de armas, el tráfico de droga, bueno, una serie de circunstancias. La izquierda en general, como hemos escuchado a través de las declaraciones, sobre todo en el ámbito nacional, saca a relucir el derecho internacional que efectivamente establece la no intervención y la inviolabilidad de la soberanía o la integridad territorial. Pero también sale a surgir, en el fondo, qué representa la soberanía? Porque todos sabemos que el soberano de cada país es su sociedad civil, su población, que es la que define cómo quiere vivir, cómo quiere establecer sus leyes, elige sus autoridades. Eh, por lo tanto, cuando alguien habla de actuar sobre la soberanía de un Estado, está pensando tiene que ser algo integral, diría yo. Entonces, la interrogante que aparece es, en el caso específico de Venezuela, eh, ¿estaba afectada la soberanía del pueblo venezolano por esta intervención de Estados Unidos o estaba afectada por la tiranía que tenía, que no respetó elecciones y no solamente eso, los tenía sometidos a través de el miedo, el secuestro, la tortura, y como se ha visto, ¿no es cierto?, en los últimos días, que existía un centro de torturas en Caracas, en un edificio que fue construido para otros fines, llamado el Helicoide. Es una discusión muy interesante porque efectivamente al final uno de los propósitos de las organizaciones internacionales está orientada a cuidar de la población, de que se cumplan los derechos humanos. Cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, está precisamente en eso, en que los pueblos puedan determinar libremente su futuro. Cuando eso está comprometido, entonces la soberanía ya no es completa. Cuando hay un tirano, ya no hay una soberanía legítima del gobernante. Sin embargo, no está legislado, no hay acuerdo respecto de qué se debe hacer cuando se enfrenta a una tiranía, porque nosotros en este minuto nos encontramos con una circunstancia similar, y yo iría incluso peor a la de Venezuela, que es el caso de Cuba, que lleva largos años, décadas, sometiendo a su pueblo, y ahora, en el último tiempo, se ha visto más complicada porque está con problemas críticos de energía, de alimentación y además de represión brutal. La pregunta ¿es válido intervenir en ese caso? ¿Es deseable rescatar a esa población para que pueda alcanzar su libertad? Es, es, es un tema muy interesante y a mi juicio creo que todos nosotros los seres humanos y todos los auditores todos, debemos reflexionar respecto a eso, porque no puede ser que el sistema internacional, las organizaciones, no tengan capacidad
de operar ante una tiranía. Carlos, tu opinión, por favor. Mira, mira, digamos, la soberanía, el concepto que tú hablas tú, se puede definir algo simple como la capacidad de un Estado de tomar decisiones y ejercer su poder sin estar sujeto a la autoridad de otro Estado. Pero si nosotros consideramos que Venezuela, un país que tiene 28 millones de habitantes, 28, 8 millones de habitantes están afuera. Entonces, conforme ya, que ellos tomen sus propias determinaciones, pero esos 8 millones de habitantes salieron del país por imposibilidad de seguir viviendo ahí, por trabajo, por persecución. Recordémonos también que ese país no respetó, no respetó la voluntad soberana del pueblo, cuando en las últimas elecciones, lejos perdió y tampoco lo respetó. Entonces, ahora, por otro lado, eh, quienes reclaman contra esta integridad territorial y soberanía, la mayoría de estos quienes lo han puesto en la agenda han sido grupos de extrema izquierda, que son, o de izquierda, que son los que además dominan hoy día los organismos internacionales. Pensemos también en los chilenos, políticos fracasados chilenos terminan después en la ONU, en diferentes organismos internacionales. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? Estamos hablando de la soberanía que quería imponer un personaje. Y si vamos al reconocimiento de esto, los chilenos, los venezolanos en el exterior, el 90% están felices con la medida. En Chile, los chilenos, no los venezolanos, los chilenos, en torno al 60% están totalmente de acuerdo y felices con la medida. Entonces, yo creo que esta medida, como quiera, mirándola de otro punto de vista nuestro, yo creo que le va a permitir al gobierno venezolano, al pueblo, al gobierno por un lado y al pueblo finalmente por otro, empezar a vivir una vida que no la tenía. Recordemos que el salario mínimo eran del orden de $3. $3. Un pasaporte costaba $300. Entonces, ¿cómo podía vivir ese país? Un país que era rico en petróleo, bastante limitada su capacidad de producir petróleo. Ahora Estados Unidos le ofreció sus empresas, sus grandes empresas petroleras invertir, porque eso es lo que hay que hacer allá. Un país cuando se va quedando atrás en producción de lo que es rico es por falta de inversión. No ha hecho crecer ni ha hecho mejorar porque los yacimientos se van agotando o van perdiendo capacidad, entonces hay que ir aplicando otras tecnologías para ir logrando utilizar las otras reservas. Entonces, todas esas cosas en Estados Unidos y en Venezuela, pongámoslo en la balanza. Los venezolanos quieren volver a Venezuela, quieren vivir mejor y el resto, los organismos internacionales del mundo, la critican. Yo realmente me quedo con los venezolanos. Bueno, efectivamente, ¿ah? Y yo creo que la dicotomía se puede ver claramente en lo que está ocurriendo hoy. ¿Ya? La intervención que hizo Estados Unidos, eh, que por lo demás lo hizo de una forma bastante peculiar, porque extrajo al dictador y dejó el resto funcionando sin haber dejado tropas en territorio venezolano, una intervención bastante especial, yo diría yo, de tipo comando, ¿ah? Pero sin alterar la integridad territorial de Venezuela desde el punto de vista de invasión o algo similar. Eh, Efectivamente, como tú comentas, Carlos Fica, yo diría que hay un alto porcentaje en Chile de la población que opina de que esta operación fue favorable, fue conveniente para el pueblo venezolano. Esto está en desarrollo porque todavía hay cosas que están indefinidas, pero tal como mencionaba yo, la dicotomía se encuentra en este minuto en la situación actual de Venezuela y la situación actual de Cuba, que sigue siendo Oh, sometida a tiranía, que sigue sin elecciones, que está con cortes de luz con 20 horas al día, que no tiene alimento, que todo eso, ¿verdad? Porque es un gobierno fracasado, un gobierno que es tanto o más tirano que el caso de Nicolás Maduro.
también es una situación que está por resolverse y que está en evolución, porque no sabemos o es difícil determinar qué puede pasar con el gobierno ante la crisis humanitaria que está produciendo. La pregunta ¿es legítimo buscar intervenir para que el pueblo cubano recupere su libertad? Entonces, usted tiene que reflexionar, estimado auditor, porque efectivamente los tiranos, ¿ya? Y muchas veces, ¿no es cierto?, estas dictaduras de izquierda, ¿ya? Cuando les conviene recurren al derecho internacional, a las leyes, los conceptos, pero cuando no les conviene no lo usan, no lo aplican, ni siquiera lo respetan. Por lo tanto, usted, estimado auditor, tiene que reflexionar de que el nuevo orden mundial tiene que establecer formas de evitar que se produzcan este tipo de situaciones como las tiranías, las dictaduras, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos que buscar es la autodeterminación de los pueblos, pero cuando hablo de autodeterminación, autodeterminación libre, libre a través de la democracia, a través de las elecciones, como ocurre efectivamente en nuestro país. Por eso es que muchas veces la gente no dimensiona lo que está sufriendo el pueblo venezolano y es más, esos 8 millones de personas que salieron de Venezuela salieron porque no tenían esperanza en su propio país. Y eso es tremendo porque cuando uno cambia de país, cambia de residencia completamente, deja atrás familia, deja atrás historia, deja atrás recuerdos, lo que es una situación bastante complicada ya que tiene que ver con los derechos humanos porque una persona tiene derecho a vivir donde estime conveniente, donde sea feliz, pero obviamente que eso parte desde su propia tierra donde nació. Es un tema muy apasionante porque está en evolución, porque nos ha cuestionado muchas cosas, porque ha producido situaciones que no esperábamos y que está todavía en desarrollo, y que nos obliga a reflexionar, a pensar y ver cómo podemos nosotros legislar, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional, para impedir este tipo de situaciones. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. Sí, yo quiero agregar una cosa muy, muy simple. Hay que cuidar lo que tenemos. Y cuando se va desenrelando, hay que corregirlo, como pasó en Chile. Chile se fue desenrelando y ahora en la última elección se produjo un cambio importante que esperamos en marzo se materialice. De hecho, ya uno ve como los índices han ido mejorando. Por ejemplo, la incertidumbre económica se ha frenado, ha mejorado la expectativa de Chile. El precio del dólar subió en forma importante porque se cree más. Y bueno, hay cosas internacionales que afectan también, pero también por un mayor creer mejor en Una la mejor industria chilena y el expectativa. futuro. Bueno, claro, en la industria chilena y en nuestro futuro. Así que esa es la gracia de la democracia y cuidarlo. Y la gracia es que con un lápiz y un voto nosotros lo hacemos valer, cosa que no se hacía en Venezuela ni en Oye, Cuba. Carlos, y yo nunca pierdo la oportunidad, ¿no es cierto?, de mencionar lo que significa la fortaleza de la Constitución chilena, la Constitución del año 1980, que nos ha permitido, ¿ah? Desde muchos años atrás, ¿no es cierto?, precisamente el año 80, que fue eh, eh, aplicada, tener alternancia en el poder, que puedan gobernar socialistas, gente derecha, que haya alternancia y que no haya una refundación como quería hacer la izquierda en el plebiscito que intentó cambiar, ¿ya? Y recordemos que si esa constitución se hubiera aprobado, estaríamos efectivamente, estoy casi seguro, sometidos a una tiranía, y no tendríamos cómo salir de esa situación. Y obviamente, cuando la gente dice, pero nadie puede intervenir en Chile porque Chile es soberano, me gustaría ver qué es lo que piensa usted si estuviéramos sometidos a una tiranía como la que está Venezuela o la que estuvo Venezuela y la que está Cuba. Así que para reflexionar, es un tema muy interesante que está todavía en desarrollo y que seguramente vamos a seguir comentando en el futuro.
Aprovecho, estimado Carlos, antes de continuar con nuestra conversación, hacer nuestro acostumbrado homenaje a Carabineros de Chile, los mártires, ya que personas en cumplimiento de su deber perdieron la vida en una fecha como hoy, 12 de enero. Y los voy a nombrar, me refiero al cabo primero don José Arsenio Milapichún Catepillán, quien falleció el año 1978 producto de una caída desde un helicóptero y pertenecía a la primera comisaría de Fuerzas Especiales. También me refiero al carabinero Gervin Valentín Flores Mella, quien falleció el año 1980, herido a bala por otro funcionario accidentalmente, y pertenecía al Grupo Formación Policial de Viña del Mar. Me refiero al cabo segundo don Hugo Omar Enrique Vergara Figueroa, quien falleció el año 2017, junto al cabo segundo Reiner Alexis González Ceballo. Como dije, el año 2017, fallecidos por inversión al caer a un río. Pertenecían a la quinta comisaría de Panguipulli. Y finalmente, don Pablo Andrés Pineda Gutiérrez, quien falleció el año 2020, suboficial, herido a bala por un delincuente en una fiscalización, y pertenecía a la tercera comisaría de Parral. Así que rendimos este homenaje a carabineros, a sus mártires, y hacemos extensivo también este saludo cordial y afectuoso a todos los carabineros de Chile. Carlos. Bueno, unirme a tus saludos, recordar a nuestros auditores que al día de hoy van 1240 mártires de Carabineros desde su fundación en el año 1927 y extender este saludo, este homenaje, este recuerdo a sus familiares que tuvieron que eh, terminar o sufrir la pérdida de un ser querido, ya sea un hijo, un padre o un familiar. Así que vaya para ellos también nuestro saludo y homenaje y gracias por servir a Chile. Bueno, estimado Carlos, eh, queda poco para que termine nuestro primer bloque, y quiero, bueno, comentar algo que está ocurriendo también y que está en el ámbito internacional, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y volvemos a ver cómo eh, las poblaciones están resistiendo, se están enfrentando, están despertando respecto a las tiranías. Y esto está ocurriendo en Irán. En Irán se están produciendo hace más de 10 días eh, manifestaciones en las calles que abarcan más de 100 ciudades de Irán, para reaccionar ante el gobierno clerical, ¿no es cierto?, religioso de los ayatolás, y que ha llevado al país, ¿no es cierto?, a una verdadera tiranía, donde se establece lo que deben, lo que pueden decir, lo que pueden hacer, dónde deben estar, y cumplir rigurosamente las normas religiosas del Islam, además de otras restricciones, ¿ya? Restricciones de carácter político, de libertad de las personas. Y esta revuelta, esta reacción de la población, tiene una característica también que yo quiero resaltar, estimados auditores, porque esto se inició y la fuerza de esto se inició precisamente por las mujeres, que son las que más están sometidas, ¿no es cierto?, a sacrificios, a sufrimientos en ese régimen. Lo que motivó esto o lo que hizo la ignición de esta revuelta fueron las malas condiciones económicas. Recordemos que Irán es un país que tiene más de 96 millones de habitantes, tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, es un poco más chico que Argentina,
pero es muy rico en petróleo y además es un país muy avanzado intelectualmente. ¿Ah? Hay mucha ciencia en Irán, es un país bastante poderoso, tiene alta tecnología, de hecho tiene un plan, ¿no es cierto?, de producción de armas nucleares, cosa que le ha provocado una serie de problemas. Además tiene una obsesión política esto de los ayatollah, que es la destrucción de Israel, lo que le ha significado gastar importantes sumas de dinero e invertir. Y además se ha detectado que Irán financia grupos terroristas en distintas partes del mundo, pero básicamente a Hezbollah, Hamas y otras que están actuando contra Israel, los Houthis en el Yemen. Por lo tanto, es una situación bastante importante que puede terminar con la caída de los ayatolás, la caída del gobierno, y que además la gente está reclamando el regreso de la monarquía a través del Shah Reza Pahlavi al gobierno. No sabemos en qué va a terminar porque está todavía en evolución, pero es algo que está ocurriendo. No sé si quieres opinar algo, Carlos. Bueno, Irán es un país con una tremenda producción, tú dijiste, produce automóviles, tractores, maquinaria, también la agricultura es importante, también ha desarrollado el tema tecnológico, ellos son bastante eficientes o buenos en la producción del tema drone y ese tipo de cosas, en lo agrícola, cereales, algodón y todo, y cosas así, y también son productores importantes de extremistas en el mundo, movimientos extremistas en el mundo, era uno de los aliados de Venezuela, así que es un país bastante complicado y a la fecha de hoy van alrededor de 500 muertos, cerca de 500 habitantes y el orden de 40, 50 personas de la Guardia Civil, así que se ve muy difícil. Tú hablabas de la monarquía, es uno de los grupos, la monarquía es uno, pero hay varios otros más que también están metidos en esto, así que lo que es una bomba de tiempo Irán. Estados Unidos también lo mira con ciertos ojos a Irán porque puedes estabilizar el mundo. Es un país como ese que tiene capacidad de producir armamento, drone y también nuclear. Es una piedra en el zapato complicada para el mundo entero. Bueno, efectivamente puede cambiar los equilibrios y sobre todo en la región. Recordemos que la monarquía antigua del Shah Reza Pahlavi era pro-occidental, ¿ah? Y tenía, Y muy desarrollada, fue la que llevó el desarrollo. y tenía buenas relaciones con Israel. Por lo tanto, el eje cambiaría brutalmente. Así que nuestros auditores deben estar atentos de lo que está ocurriendo y seguir esta situación. Bueno, se nos acaba el tiempo en el primer bloque, estimado Carlos, estimados auditores. Vamos a hacer una pausa musical con una canción que se llama Hey Soul Sister, de un grupo que lo interpreta que se llama Train. Así que espero que lo disfruten y seguimos conversando al regreso de la pausa. Hasta más rato. Estimados auditores, retornamos después de una pausa musical que espero hayan disfrutado de un conjunto llamado, una banda llamada Train y con la canción Hey Soul Sister, hermana del álbum. Así que una canción rítmica del año 2009. Así que espero que la hayan disfrutado, bastante rítmica y hermosa y la canción también, su letra es muy, muy bonita. Carlos, continuamos con nuestro programa. Un programa, estimados auditores, que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas, revelando, y que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar por más de 10 años en el aire acompañando. Eh, Nuestro primer bloque fue principalmente los temas internacionales. Nos vamos ahora a abocar a los temas nacionales, ¿ya? Pero sin embargo, digamos, enganchándonos con lo que estábamos conversando, eh, el Partido Comunista ha celebrado el aniversario de la Revolución Cubana. ¿M? Entonces ahí tenemos nosotros un tema importante que creo conveniente destacarlo, que de repente tiene que ver con las inconsecuencias.
eh, con lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo con Cuba, que también se ha visto afectada por las acciones de Donald Trump con Venezuela y en el Caribe, y más todavía ahora que ha anunciado que no va a entregar petróleo venezolano a Cuba, lo que significa dejarlo en una situación bastante complicada. Eh, lo interesante sería, creo yo, y lo deseable sería que el pueblo cubano vuelva a recuperar su libertad y pueda recuperar también su forma de vivir. ¿Ah? Nunca hay que olvidar de que antes del año 1959 Cuba era un país muy próspero, ¿ya? Usted sabe que tiene enormes y maravillosas características turísticas, bellezas naturales, su gente es muy cálida, eh, por lo tanto, Cuba tiene todos los elementos para ser un país nuevamente de gran desarrollo. Así que esperamos que las situaciones de este tipo de las situaciones de estas características de tiranía, de gobiernos totalitarios, socialistas, llegue a su fin y comience a retornar la libertad a todos los países de América y del mundo en general. Y volviendo al ámbito, bueno, ahí tenemos lo que decía yo un poco la inconsecuencia del Partido Comunista que se niega a reconocer en forma casi, en forma obtusa, ¿ah? Obcecada, digamos, ¿ah? Y se niega a reconocer que Cuba es una dictadura. Habiendo dicho eso, lo que está ocurriendo con Venezuela y lo que ha hecho Donald Trump, lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, ha planteado desafíos para el futuro por un posible nuevo orden mundial. Y bueno, todos los países tendrán que navegar bajo esas condiciones meteorológicas, políticas me refiero. Un símil con la navegación, ¿cierto? Va a tener que navegar con ese tipo de corrientes, con ese tipo de vientos, ya de acuerdo a la nueva orden mundial. Chile es un país que ha basado su desarrollo en la libertad de emprender. Y ¿no es cierto?, que para que la libertad de emprendimiento y la economía se desarrolle adecuadamente, Chile ha seguido una política desde el gobierno de las Fuerzas Armadas en adelante, una política de libre comercio. Y yo diría que Chile es uno de los países, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, era uno de los países que tenía la mayor cantidad de tratados de libre comercio con eh, innumerables países del mundo. Y aún así falta todavía. Chile tiene un enorme margen para desarrollarse. Y además, eh, Chile ha desarrollado una institucionalidad que le ha permitido mantenerse ordenado desde el punto de vista de las instituciones, a pesar de las debilidades que uno aprecia ahora, pero ha permitido que haya alternancia en el poder, ha permitido que haya democracia, ha permitido que haya debate y bueno, yo diría que está en lo que viene ahora el año 2026, hay que tomarlo, creo yo, con optimismo, ¿ah? Enormes posibilidades de desarrollo, ojalá recuperar la economía, recuperar el empleo y sobre todo retornar a los valores de pobreza inferiores al 6%. Ese es lo que se debe alcanzar. ¿Ah? Y ojalá, ¿cierto? Eliminar la pobreza definitivamente. Por lo tanto, ahora tenemos a contar desde marzo un nuevo gobierno que tiene enormes desafíos y que debe ordenar la casa y para eso, ¿no es cierto?, existe una gran expectativa, está en un proceso de designación de sus autoridades, sus ministros, sus subsecretarios, de tal manera de que pueda ejecutar su plan de gobierno de acuerdo a lo que ha ofrecido al país y lo que ha estado planificando. Eh, Creo yo, estimado Carlos, de que
hay ciertas cosas que permiten tener optimismo, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la demanda que ha crecido en forma importante en el mundo del cobre, lo que ha hecho subir el precio a niveles que no se conocían, y además eh, las expectativas de orden económico en Chile hacen, y conjuntamente con el precio del cobre, hace que el valor del dólar disminuya, y eso trae beneficio en realidad para todo el país. ¿Ah? Ahora lo podemos graficar, por decirlo de alguna manera, de gente que puede salir un poquito más cómoda al extranjero porque el dólar está más bajo. Así que hay enormes expectativas, pero no obstante ello, hay que recomponer el país, hay que hacer reformas estructurales a las instituciones que son las fiscalizadoras principalmente, tratar de eliminar la corrupción, resolver los problemas educacionales que son tremendos y resolver los problemas de salud. Pero lo que más importa en el fondo también es la seguridad, que es la prioridad número uno de la población, precisamente para poder desarrollar el resto de las libertades de las personas y que puedan alcanzar sus sueños y sus metas con total libertad. El desafío es enorme, Carlos, y me parece a mí que el presidente electo ha iniciado una rigurosa actividad y también muy, ¿no es cierto?, gran actividad, especialmente para establecer contacto y mejorar las relaciones internacionales para ejecutar su plan. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, indudablemente que el punto número uno es la seguridad. Es la base de todo para que volvamos a creer y a poder hacer las cosas. Que podamos salir de las casas sin que nos pase nada. Que podamos volver a una hora razonable. Eso es básico para cualquier actividad y, y es básico también para que la industria vuelva a creer en Chile y vuelva a invertir. Algunos brotes ya se ven en estos días como veíamos en un diario de hoy día en la mañana, donde mostraba el repunte de la incertidumbre económica que ha mejorado en forma increíble a contar de la fecha de que ganó el presidente Kast en la segunda vuelta. Entonces las expectativas de los inversionistas ha sido bastante mejor. La semana pasada se ha reunido con empresarios y se ve bastante dinamismo, bastante interés en volver a invertir y en volver a creer en Chile, porque esta cuestión es re simple. La persona que tiene recursos, si es malo para invertir en Chile, los invierte en otro lado. Entonces, si aquí en Chile a nuestros empresarios le ofrecemos buenas condiciones, van a invertir acá y eso es lo que nos da trabajo, eso es lo que nos va a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, hablaban ahora tú lo tenías considerado por ahí, hablar de la pobreza. La pobreza aquí se ha recuperado o ha mejorado un poquito, ¿saben por qué? Por medidas del gobierno, por PGU, por estas cosas, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo sostenible en el tiempo que la pobreza disminuya porque hay más trabajo, porque hay más riqueza, porque con eso se permite que la gente pueda optar a mejores trabajos, puedan subir los sueldos, se dinamiza la economía, pero no porque el gobierno, en la medida que tenga plata, lo puede hacer, si no, no lo puede hacer. Entonces, eso es lo que se está viendo y esperamos en este gobierno, la seguridad y que vaya mejorando el resto. Respecto al dólar. El dólar es importante, tú hablaste de salir extranjero, yo digo una cosa más básica que eso. Se nos hacen más baratos los productos que nosotros importamos. Por ejemplo, ustedes ven cómo ha disminuido en los últimos meses, ha disminuido el valor de la benzina. Y la benzina nos afecta a todos, ¿ah? Si usted quiere comprar pan, hay uso de petróleo, porque hay uso de horno, porque hay uso de transporte. Si usted quiere lo que quiera, hay energía y en la energía si bien hay un componente de otros tipos, también hay un componente de, de petróleo o de ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas de esas cosas que nos afectan y que esperamos con muchas ansias el nuevo gobierno y estos desafíos y se ven por lo que trasciende, aunque todavía han informado que el 20 van a dar a conocer los nuevos ministros, cosa que nunca se había visto que en el mes de enero ya se sepan las nuevas autoridades.
por lo que se ve, los ministros serán gente de real nivel, de alto nivel. Aquí no se está jugando ni se va a jugar aparentemente con gente no preparada. No, aquí se van a... y es más, hay hasta una página web que los que quieran, que los que quieran trabajar en el nuevo gobierno se inscriban en eso. Entonces, esas cosas, claro que son buenas para el país, de que las autoridades que tengamos sean por capacidades, no sean porque son de un partido político o son amigos de. Entonces, eso es lo que yo veo súper, súper bien en este nuevo gobierno, que lo miro con muchas esperanzas, ¿ah? Oye, Carlos, y estimado, el desafío es enorme para el nuevo gobierno, Uf, porque cuando uno mira los resultados, por ejemplo, de la PAES, ya los resultados del CIMSE, uno se da cuenta que la educación está por el suelo, ¿ah? Y no solamente desde el punto de vista educacional, porque eh, eh, de los 100 mejores colegios de Chile, había uno, si no me equivoco, que era fiscal, que era estatal. El resto eran todos privados. Entonces, cuando un gobierno o cuando alguien hace campaña diciendo de que que su principal interés es disminuir la brecha entre los pobres y los ricos, en igualar las oportunidades, ¿dónde debe hacerlo? En la educación, pues, efectivamente en la educación. Por lo tanto, un gobierno que pretende salir adelante con políticas serias, tiene que mejorar la educación, tiene que producir, porque la única forma que la gente pobre, la gente pobre pueda surgir, mejorar su calidad de vida, es precisamente a través de la educación o a través del perfeccionamiento profesional. No hay otra solución. Si nosotros miramos lo que ocurre en salud, la salud está en condiciones paupérrimas. Eh, Hemos conocido, digamos, de que hay hospitales que no les alcanza el dinero para terminar el año, para insumos, que de repente no hay anestesia. Son cosas que realmente son insólitas, que parecen como del tercer mundo o del cuarto, no las condiciones que debiera tener Chile. Si uno ve el problema de la cantidad de proyectos que está recorriendo estos recovecos, ¿no es cierto? Eh, eh, Burocráticos que ha generado este gobierno, es increíble la cantidad de proyectos que podrían estar ya ejecutándose y generando empleo. Eh, si miramos las cosas, entonces lo que hay que hacer es tremendo. Ahora, si le agregamos otro componente que también es un lastre gigantesco, que es la corrupción, ¿ya? ¿Cómo eliminar la corrupción? Y aquí nos encontramos también con otros factores, Carlos, que yo lo considero pero extremadamente complicado. Y es lo tramposo que ha sido este gobierno al meter leyes de última hora en una ley de reajuste amarre. salarial. Ah, Pone elementos que no tienen nada que ver con el reajuste, que tienen que ver con la reglamentación laboral, con las instrucciones para hacer despido, para renovar, para etcétera. Entonces, yo realmente estoy abismado de ver cómo la trampa está adelante en vez de el interés de Chile o por último decir, bueno, ya perdimos, ya ahora viene otra administración, pero está hasta el último minuto generando lomos de toro, y bastante complicados por lo demás. Y eso va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Y finalmente, si a eso le agregamos que las arcas fiscales están por el suelo, entonces es cuesta arriba, es cuesta arriba lo que tiene que hacer el gobierno para normalizar el país y para volver a reimpulsarlo. Carlos. sí, yo quiero partir un poquito más atrás de lo que estás hablando tú, primero partiendo por la educación. Pobre colegios emblemáticos, pobre. Recordemos que hasta hace unos años atrás, algunos colegios más de centenario, desde su fundación, eran líderes en Chile, líderes en también, ¿saben qué?
en este cambio de la gente que vivían que venían de un mundo bastante básico a tener sus hijos finalmente como profesionales de alto nivel? Me refiero al Instituto Nacional, a la Rosarana, a esos que hoy día ni siquiera aparecen entre los mil, entre los mil. Entonces, eso es una parte. Y la gente que tenga claro, y el próximo gobierno, que los estudiantes van a los colegios a estudiar, no van a manifestarse ni a delinquir. Y si alguien hace algo, hay que aplicarle la ley y hay que mejorar la ley para que estos jóvenes estudiantes se transformen en delincuentes. Si son delincuentes, alguien que le tira una bomba o molotov a carabinero es un delincuente, alguien que le tira acelerante a un profesor es un delincuente no tiene otro nombre. Entonces, tenemos que ser firmes con aplicarle la ley a ellos para que el colegio y también los profesores, ¿ah? Porque aquí los profesores también tienen que hacer su pega y hay que, igual que a Carabineros, a los profesores hay que respaldarlos. Porque un gran problema que hoy día tienen los profesores es que no hay respaldo. El alumno tiene más poder, van a hablar con los directores y se les pone complicado a los profesores o el tema político se les pone complicado. Entonces necesitamos, como a los carabineros, también apoyar a los docentes. Y aplicar la ley en todo. Si alguien mete las patas, no amenacen. No, no, no. Apliquen la ley. Y el otro tema que estábamos hablando de las leyes de amarre, este gobierno quiere legislar a mata caballo en estas 2 semanas que quedan de proceso legislativo, porque recordemos que febrero es de vacaciones, de receso legislativo. Quiere que se legisle en estas 2 semanas lo que en 4 años no fue capaz de hacer. Esta ley de reajuste del sector público metió igual que un sombrero de mago, salieron un montón de leyes de amarre ahí que no tienen nada que ver con el reajuste. También están la ley de inteligencia y hay otras leyes más que él está tratando de meter a como dé lugar, que creo que ya no es tiempo. Entonces, y el otro tema que tú hablabas, el tema plata. Yo siempre me acuerdo de la frase de Milei: no hay plata. En Chile no hay plata. Eso que pasa en los hospitales es clarísimo, ¿ah? Porque por otro lado, el hospital no tiene plata para pagar y el proveedor no le paga, perdón, no le entrega productos porque llegan facturas por muchos meses sin pagar. Entonces, esos son los problemas que va a tener que afrontar nuestro próximo gobierno y sobre todo, yo creo que una cosa que es súper simple y que también lo tiene que ver en alguna medida con la ley de amarre, limpiar un poquito el poder, la gente que trabaja en el estamento público, esa en el cantidad Poder de gente que ha Judicial. entrado, no, no, independiente del Poder Judicial, no, la gente que ha entrado al estamento público, al sistema público. Hay muchos que no, cómo ha crecido la gente en el poder, pero en el servicio público y no ha mejorado la eficiencia. Ahora, indudablemente que tú mencionas al Poder Judicial, indudablemente que también hay que meterle mano ahí en forma importante, porque gran parte de la falta de seguridad que tenemos en Chile se debe al Poder Judicial, porque los los detienen cometiendo algún delito flagrante y mañana están libres de nuevo. Entonces, al Poder Judicial tenemos una nueva presidenta del Poder Judicial que aparentemente, de la Corte Suprema, perdón, aparentemente es una persona bastante letrada, bastante en su tema, pero ella también tiene una tarea importante junto con el próximo gobierno que el mejorar Chile es problema del Ejecutivo, del Legislativo y también de que haga su pega el Poder Judicial. Ese es mi comentario, don Carlos, que queda poco tiempo. Sí, efectivamente. Yo solamente quiero precisar, Carlos, dos cosas. La primera es que efectivamente no hay plata, pero no porque la plata no exista, sino que porque la plata se perdió, la plata La han se dilapidado. diluyó o la plata se mal utilizó. Por lo tanto, una de las cosas que hay que hacer es recuperar la eficiencia del manejo de los fondos públicos, ¿ya? Y en segundo lugar, una cosa que también se echa mucho de menos, ¿ya? Que es la gestión. Y ahí tiene que ver mucho lo que tú mencionabas, de que las personas que gestionen las distintas actividades en Chile sean personas que tengan conocimiento, que tengan experiencia de alguna manera, y que sea gente que esté orientada a modernizar el Estado, modernizar Chile.
el Estado debe estar tecnológicamente a la altura de lo que está la empresa privada, lo que está el mundo. No puede estar enquilosado y hacer cosas. Convertir a Chile en un país digital. Son desafíos enormes y tenemos la esperanza de que así se haga. Obviamente, y eso hay que decirlo, no podemos esperar que todo se haga en 4 años. Chile en 4 años más no va a ser una gran potencia. Lo que sí va a ser, y esperamos que así sea, un país ordenado, un país seguro, un país que tenga desarrollo y un país que vaya impulsándose al primer mundo. Eso es lo que esperamos. Estimados Oye, auditores, ¿sí? ¿Quiere decir algo, Carlos? una cosita cortita, para que crezca hay que crear las condiciones para que los privados den trabajo y nos permitan crecer. Y para eso hay que poner reglas claras y eliminar toda esta burocracia tremenda que hay. Porque el Estado no es un buen empresario, los empresarios sí arriesgan sus fondos y ellos son los que dan el trabajo a nuestra gente y es lo que necesitamos. Estimados auditores, bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos haberlos acompañado, haberlos informado, haberlos hecho reflexionar. ¿Ya? Esperamos que nuestros temas hayan sido de interés para ustedes. Y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Aquellos que están en descanso, les deseamos que efectivamente recuperen energías para lo que viene. Aquellos que están terminando su momento de trabajo, ya va a llegar el momento de descanso. Y lo importante es que Chile merece tener un buen gobierno. Chile necesita crecer y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tu despedida, Carlos. Muchas gracias por tu invitación, unirme a tus palabras, esperar y dejar y creer en el próximo gobierno, y porque si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a todos. Estimados señores auditores, quienes están pasando las vacaciones aquí en la quinta región, lo disfruten, y por otros auditores habituales, hoy retornando a casa, feliz retorno a casa y que tengan una buena semana. Muy buenas tardes. Estimados auditores, muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,